This is Papa Roach. Esto es Papa Roach, que ha relanzado su hit Leave a Light On, Talk Away the Dark. Es una canción fuerte y la tenemos a la hermosa de Carrie Underwood, que tiene una voz increíble. Yo voy a subtitular manualmente la canción acá abajo, cosa que no tenga que frenar para ir explicando la letra y me pueda enfocar un poquito más en lo que sucede con el resto de la música, ¿ok? Dry bones rattled in a lonely soul, slipped and fell into a deep black hole. I can tell you're lost, I'm here for you. Se incorpora aquí Carrie con las armonías. Wildfires burning you down to stone, blind eyes turning from a world so cold, a million miles apart within my reach. Bueno, la guitarra está acompañando con un arpegio muy sutil de fondo. Están en primer plano las voces, sin duda. Y está haciendo un descenso que va por tonos. Diatónico es el término correcto. Les voy a mostrar el arpegio de qué habla, pero tiene estos sub y bajas que tiene la vida. Hay una tendencia hacia la bajada, que es un poco el tópico de la canción, ¿no? Otra vez citando a lo que tiene que ver con la congruencia lírico-armónica. Acá tenemos un arpegio de guitarra. Desciende un tono. Nos elevamos de vuelta. Y caemos. Y continuamos cayendo para resurgir. Damos una pausa para reflexionar y viene la esperanza. Este destello de luz. It's not like me to worry, but when I see you fading in the dark, I'll leave a light on for you. Through the long night. Acá entra Carrie a hacer la armonía. Bueno, lo mencioné hace un ratito. La cadencia del estribillo habla de la esperanza. Por eso es que la secuencia de acordes va en ascenso. Eso es mucho más congruente que hablar de esperanza y tener una secuencia de acordes que tiene una dirección en descenso. I will be right there for you if you drift too far. I'll leave a light on for you. Y retornamos a donde arrancamos, ¿no? Este primer acorde o esta tonalidad que está en un modo menor, melancólico, no es una resolución al modo mayor. El modo mayor siempre, cuando uno arranca y no sabe nada de música, te dicen el modo mayor es alegre, el modo menor es triste. Después te enterás que esto es un poquito capcioso y no es tan sencillo. Depende de la ornamentación, depende del tempo, depende del carácter, depende de la tímbrica. Pero bueno, en este caso y en muchos casos sí aplica eso. Y bueno, la resolución justamente al si menor es una resolución sumamente más nostálgica que la que hubiera sido a su relativo mayor, que es el re. Eso es. Me encanta ese juego melódico, me parece precioso. The rain comes following an endless drought to wash away the remnants of all your doubt. Hace un ratito me preguntaban por los fritos. To wash away. Ese fue un frito muy sutil. Atiendan bien al frito que usan wash away. Porque, bueno, hay veces, como todo, hay chefs que le echan mucho condimento de algún plato. Y hay chefs que polvorean el platito con algún condimento. Mi consejo siempre es no abusar de ningún recurso. Y bueno, este es un frito de muy, muy buena calidad para mí. Rain comes following an endless Acá. drought to wash away the remnants of all your doubt. Pero abandonó el frito, no siguió fritando cada frase, ¿ok? Vocal fry o frito es lo mismo. I hope that you see me looking out. Ella se autoarmonizó su voz. It's not like me to worry, but when I see you fading in the dark, I'll leave a light on for you.
Bueno, acá ya la ornamentación, todo lo que sucede con las cuerdas de fondo, van generando un poquito más de epicidad en la música, justo sobre la cadencia en ascenso, que es la que quieren destacar. Acá miren qué curioso, se busca remarcar el estribillo y se busca remarcar la esperanza. Sin embargo, siempre vamos a concluir en la nostalgia. I would be right there for you if you drift too far. I'll leave a light on for you. Bueno, acá tenemos muchos coros, mucho reverb, suena como muy ambiental, ¿no? Estos ho esperanzadores, que tiene que ver otra vez. La melodía es el caminar y la armonía es el paisaje por el cual caminamos. Acá como tenemos este paisaje más esperanzador, porque hay una dirección en la cadencia que dijimos que va en ascenso, todos los coritos que están haciendo tienen un poquito de esperanza. Entonces digamos que eso lo está determinando más la armonía que la melodía, sin duda. Through the long nights, I will be right there for you if you drift too far. Pueden ajustar el oído y ver si encuentran la armonía de Carrie. If you drift too far. Está clarísima, pero bueno, siempre las frecuencias agudas son más fáciles de distinguir. A veces las armonías bajas, que están por debajo de las notas principales, son más difíciles de agarrar de oído. En este caso, bueno, es bastante distinguible. There for you if you drift too far. I'll leave a light on for you. Y volvemos a donde empezamos, a ese lugar reflexivo, a ese modo menor. Ceden las voces, queda el paisaje, realentando y arpegia el último acorde. Es una canción muy linda. Bueno, como les conté, no me acuerdo si lo conté, Jacoby, el cantante de Papa Roach, ha mencionado que bueno, también se la dedicaba a la memoria de Chester Bennington, el cantante de Linkin Park. Papa Roach fue la primera banda que escuché del New Metal. Fue la primera banda de la cual me fanaticé y fue el primer disco de New Metal que me compré, que se llamaba Infest. Me acuerdo, era una cucaracha sobre una tapa blanca. Lo tengo acá arriba en el placar. Y bueno, lo escuchaba todo el día. Me acuerdo que me volví loco cuando encontré un bonus track. Y bueno, cuando pasaban un par de minutos, arrancaba una canción que se llamaba Tightrope. Muchas veces la gente que necesita ayuda no tiende a decir las cosas de frente, no suelen gritar muchos ayuda, tienen una voz ahogada, apagada. Entonces es importante tratar de ser perceptivos y como dice el amigo Jacoby Shaddix, dejar una luz encendida y decirles que estamos ahí para ellos, ¿no? Quizá hoy nosotros por ellos, quizá el día de mañana ellos para nosotros. La depresión, el exceso de estrés y todas estas cuestiones son males no menores que uno a veces trivializa porque bueno, uno dice nadie se muere de depresión, ¿no? O de estrés, pero en realidad no es en sí la depresión o el estrés, sino todo lo que desencadena esto, el estar con un pico de estrés y dejar de alimentarte bien, asimilar mal las cosas, enfermarte luego de otra cosa. Entonces en realidad sí nos pueden hacer mucho daño, ¿no? En aquel entonces cuando arrancó Papa Roach, el New Metal era un movimiento que nos servía mucho a los jóvenes inadaptados, quizá en época de secundario, que bueno, que no encajábamos porque teníamos gustos distintos, porque no nos gustaba de qué manera se movía la sociedad, entonces siempre quedábamos un poquito más segregados, en grupos más chiquitos, más reducidos. Muchas veces nos callábamos, éramos más introvertidos, jugábamos videojuegos, cartas, lo que sea. Y toda esta música, todo este movimiento de New Metal, que fue un movimiento posterior a cuando ya estaba en decadencia el metal clásico, mezclaba algo del metal, mezclaba algo del rap, del rock, era una mezcla de todo un poco. El New Metal como género musical no estaba tan definido en realidad, pero había una tendencia al rock, con el rap, con el metal, Y bueno, Papa Roach sin duda para mí es una de las top 3 o no sé 5 bandas más importantes del New Metal. Mías top 3 seguro.
No te puedo decir si hay una banda mejor, porque no creo, de hecho. Te puedo decir que Linkin Park, Papa Roach, te diría que son mis dos favoritas de toda la época del New Metal. Son bandas que las he seguido mucho después de la época del New Metal. Y bueno, este fue el análisis muy breve de esta canción, que es muy cortita y muy hermosa. Espero que les haya gustado. A mí me encantó esta canción, siempre me gustó. Son dos grandes voces, dos grandes bandas. Papa Roach es una de las pocas bandas que yo seguí una vez que se acabó el New Metal, allá en el 2005, 2006, no me acuerdo exactamente qué año, pero más o menos por ahí empezó a llegar el ocaso del New Metal, y Papa Roach se adaptó, cambió, mutó, cambiaron los integrantes, cambiaron muchas cosas. Mucha gente criticó los cambios, eso siempre pasa en la música, ¿no? Pero bueno, eso va a seguir pasando, la vida va a seguir cambiando, la música va a seguir cambiando. Y bueno, nunca se olviden de dejar una luz encendida para esa persona que puede estar necesitando saber que hay alguien ahí para él. Y bueno, si les gustó el video, no se olviden suscribirse, dejarme un like y un comentario, que es la manera que tiene YouTube de seguir recomendando este tipo de contenido y ayudarme a crecer un poquito, ¿ok? Les mando un beso grande y se cuidan mucho. I can see you're lost, I'm here for you.